Muy buenos días, amados hermanos. Estamos comenzando nuestra tercera clase del curso de cómo entrenó Jesús a los 12 sobre el trabajo en equipo. Entonces vamos a comenzar y vamos a pedirle a nuestro diácono Mario que nos dirija en una oración, por favor. Amado Padre, te agradecemos por esta mañana. Te pedimos y te rogamos que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú agudizando, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para recibir tu palabra, la enseñanza que traes en este día. Decimos la vida del pastor Ismael, para que también seas tú usándole para formar tu pueblo. Te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, buenos días. Es un privilegio estar de nuevo por acá retomando nuestras clases y vamos a la clase número 3. Hemos estado revisando el método, la forma, la estrategia, el propósito por el cual Jesús entrenó a los 12 y hoy vamos con la tercera clase. La clase pasada fue sobre el método y el método fue el discipulado, el seguimiento. Y vamos a la tercera clase. Voy a permitirme compartir por aquí la pantalla. No sé si tienen preguntas de lo anterior, si todo está bien o hay que aclarar algo con mucho gusto. Yo creo que ahí hubo alguien que mandó como un comentario en la semana pasada de alguna duda, pero no sé si la haga al final o qué. Ok, sí, señor. Sí, señor. Vamos al final de pronto, cuando charlemos, podemos aclarar un poco las inquietudes que se estén presentando. Entonces, amados hermanos, el tema de esta mañana, siguiendo el itinerario que teníamos planteado, es hablar sobre la importancia del proceso en el trabajo en equipo, en el trabajo en grupo. Ya hablamos de cómo se seleccionó, para qué propósito, que era el discipulado con la base de la sabiduría de Dios en la Escritura. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de los procesos. ¿Qué utilidad representan los procesos en el trabajo en equipo? Cómo poder entender un proceso, cómo poderle sacar provecho y cómo salir pues con buen resultado después de estos procesos. Entonces, ese es el tema de esta mañana, así que bienvenidos, amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del proceso que Jesús ejecutó para sus discípulos, basado en la santidad, basado en el compromiso y basado pues en el arrepentimiento y todo lo que tiene que ver con la vida íntegra y la vida integral. En ese sentido vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Los procesos que Jesús desarrolló con los 12 en pro de la intencionalidad fue a favor de la santidad o la santificación. Cuando hablamos de procesos, amados hermanos, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de estrategias a largo plazo que buscan medir no solamente un aspecto visible o tangible, sino evaluar aspectos profundos del carácter, aspectos profundos de los resultados y de todas las condiciones que se requieren para un deber o una tarea. Nosotros normalmente en el tema de la iglesia y en el tema de la vida diaria estamos entrenados para hacer actividades o para realizar cosas o acciones sueltas o rápidas o cortas, pero muy poco estamos concientizados de la importancia de un proceso, es decir, de todo un plan estratégico, de toda una coyuntura que nos permita forjar en todos los aspectos de la vida las diferentes dimensiones o caracteres que se requieren forjar o formar para una tarea. Por eso la mayoría de nosotros fracasamos en todo lo que nos emprendemos, porque nos enfocamos en actividades o nos enfocamos en cosas muy cortas o en metas muy cortas, sueltas, aisladas, pero no estamos enfocados en un proceso completo y complejo que nos permita una formación integral y que nos capacite y nos adecue para un resultado mucho más amplio. Jesús, al llamar a los 12, no solamente los seleccionó y los convocó, no solamente los entrenó mediante el discipulado, sino que también desarrolló procesos que condujeron a gran resultado y a gran compromiso de parte de los discípulos. Y eso es lo que quiero que hablemos en esta mañana.
Jesús comisionó 12 discípulos y los sometió a un proceso exigente de instrucción y de santificación para formar o forjar a Cristo en ellos. Eso es parte de la intención inicial con la cual Jesús los convoca. Su proceso definido y enfocado tenía como finalidad esculpir, encarnar o asimilar las verdades profundas del Evangelio y no solamente dejarlas grabadas como un concepto más o como una información más. Jesús no estaba interesado en darles conocimiento, en darles teoría y en que ellos recitaran algunas verdades a modo pues, de aprendizaje somero. El interés de Jesús era esculpir, grabar, encarnar y que ellos pudieran con su propia vida dar a entender todo el mensaje que habían aprendido. Jesús les enseñó a predicar con el ejemplo y les enseñó que a través de los procesos o que a través de un proceso largo debía verse el resultado del trabajo que él estaba haciendo con ellos y que parte del proceso tenía que ver con la regeneración, la contrición, la confesión y la restitución. Es decir, que ellos aprendieran de manera práctica y profunda todos los procesos y los pusieran en práctica y no solamente tuvieran conocimientos. Normalmente los procesos de formación hoy en día apuntan solo al conocimiento y a la realización de algunas tareas. Entonces se ponen algunas metas, se ejecutan algunas tareas, se asignan algunas obligaciones y como se cumplen, se satisfacen, uno da por terminado un proceso porque piensa que con algunos conceptos memorizados o explicados que ya es suficiente y que ya se tiene todo el material o todo el bagaje para ejercer una tarea o una función. No obstante, cuando vemos el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que Jesús fue mucho más allá, que él superó el estadio de la mente, de la razón y llegó al corazón y forjó carácter en los discípulos y les entrenó integral y profundamente para que realizaran una tarea con conciencia y no meramente con teoría o con concepto. Jesús les enseñó con claridad que eran vulnerables, que eran incapaces y que eran débiles para poder seguir a Jesús por sus propios medios y les llevó a depender solamente de Jesucristo. Parte del interés en el proceso que Jesús llevó con sus discípulos tenía que ver con mostrarles sus límites, con mostrarles sus vulnerabilidades y con llevarles a depender totalmente del Señor. Es decir, Jesús les enseñó con el ejemplo, con sus clases, con sus instrucciones, que ellos eran incapaces de vivir por su cuenta, que no podían ejercer la tarea para la cual les había llamado con sus propios recursos o con sus propias capacidades que ya tenían y que necesitaban soltarse o entregarse o confiarse por completo en el Señor. Jesús les llevó a reconocer sus faltas, a comprender su deber moral y legal y a confiar en total obediencia en Jesucristo y no en sus obras. Recuerden que en algunas oportunidades Jesús los confrontó fuertemente para que no confiaran en sus métodos, para que no confiaran en sus recursos, para que no dependieran de sus propios intereses, sino que pudieran comprender que requerían por completo depender del Señor y no en sí mismos, y que el éxito de ellos no era en competir o en poner en práctica sus estrategias, sino en dejarse guiar únicamente por Cristo, por su palabra, y saber que los resultados y todo el éxito de su trabajo, de su misión, venía a través de su confianza, de su obediencia y de su dependencia y apego total a la ley, al evangelio y a la obra y gracia de Cristo en sus vidas. Jesús les mostró a través de este proceso la senda de la restitución, de la reparación y la restauración como el camino compasivo y seguro a la gloria eterna con el Padre. Es decir, Jesús les enseñó que no debían tener acciones someras de convicción o contrición, sino que debían llegar a lo profundo de la conciencia, que debían comprometerse profundamente con sus acciones, que debían dar evidencias consistentes y profundas de su convicción, de su contrición y de su devoción, y que no solamente se requerían acciones superficiales o vistosas, sino que tenía que ser cosas que nacieran del corazón. Todo eso fue parte del proceso que Jesús ejecutó con sus discípulos. ¿Con qué intención? Con la intención de que ellos vieran sus debilidades,
se hicieran conscientes de sus incapacidades, de sus carencias, de sus precariedades, con la intención de llevarlos a Cristo siempre, reconociendo su dependencia, suplicando su ayuda y con la intencionalidad de que descansaran únicamente en la gracia o en la compasión o en la misericordia que Cristo ofrece, y que ese descanso en la compasión y la misericordia de Cristo les llevara también a desarrollar un método de trabajo compasivo y misericordioso. Todo esto tiene que ver con el proceso que Jesús desarrolló y que ejecutó eficazmente en 3 años de trabajo, llevando a los discípulos a depender del Señor, a confiar y a aspirar o dirigirse a la gloria basada en la obra de Cristo y no en sus propios logros o en sus propios alcances o propósitos. Eso tiene que ver con el proceso que Jesús ejecutó, amados hermanos. En cuanto al proceso interno de contrición y convicción, y lo que queremos decir en esta mañana, Jesús logró grandísimos resultados. Jesús les llevó a comprender que era indispensable la contrición y la convicción, la confesión y el compromiso, y la restitución y la profesión adecuada de la fe. Estos procesos que poco se hablan en las iglesias y que poco les dedicamos tiempo, Jesús les dedicó gran tiempo y se concentró porque era parte del centro del proceso y de la intención de Jesús con sus discípulos. Jesús llevó a sus discípulos a reconocer que eran frágiles y que eran inclinados al mal y a que debieran confiar solamente en la gracia inmerecida. Por eso en varias oportunidades les dijo que sin Él no podían hacer nada, que separados de Él no podían dar fruto, que si no confiaban totalmente en la palabra no eran dignos de ser seguidores de Él, que si no se negaban a sí mismos, que si no confiaban en Él y tomaban la cruz, no podían tener resultados ni éxito en su obra. Y todo esto para Jesús indicarles que ellos no tenían condiciones propias o capacidades propias para poder tener resultados en el ministerio. Es decir, que Jesús los había llamado no para que pusieran en práctica sus capacidades o sus resultados de estrategias en las fábricas o empresas que ya tenían, sino para que confiaran que ellos necesitaban totalmente capacidad del Señor y guía y sustento de Cristo para poder tener éxito en su trabajo. La contrición y la convicción fue uno de los aspectos que Jesús desarrolló en este proceso integral con sus discípulos, es decir, que pudieran reconocer sus faltas, que tuvieran actos genuinos de contrición o de arrepentimiento, que se convencieran de sus propios límites y de que la gracia y la ayuda vienen del cielo, y que lo expresaran con acciones genuinas, nacidas del corazón y no meramente formalismo. Jesús les enseñó la importancia de la confesión de sus pecados, la necesidad cotidiana de confesar, la necesidad imperante de reconocer las faltas frente a Dios y de asumir un compromiso de arrepentimiento o de conversión genuina. Jesús, mediante la dependencia del Evangelio, les enseñó a tener comunión y a restaurar o restituir la comunión y el servicio a Jesucristo, que no es importante o no es más importante el servicio que la confesión y el arrepentimiento, y que sin confesión y sin santidad no es posible ser aceptos delante del Padre. Unido a la confesión, Jesús les enseñó la importancia de la restitución y la reparación. Jesús llevó a los discípulos a reparar, a profesar una fe con acciones, una fe con obras, y a profesar una fe que da evidencia genuina de conversión y no simplemente de un adoctrinamiento o del conocimiento y presentación de una doctrina. Es decir, Jesús les enseñó la importancia de una vida llena de virtudes, de una vida comprometida y de una vida santa y de una vida totalmente dependiente del Señor, basada en la palabra y basada en la obra de Jesucristo. Todo esto fue parte del proceso al cual Jesús se dedicó. Si Jesús se hubiera dedicado a que ellos tuvieran resultados, los hubiera entrenado mucho más en trabajo de campo. Pero el trabajo que Jesús realizó con los discípulos fue mayoritariamente concentrado en el corazón de ellos, concentrado en sus convicciones, concentrado en formar carácter en ellos, en forjar compromiso, en forjar virtudes y todos esos aspectos internos que a veces poca importancia le damos, pero que son centrales
a la hora de formar y entrenar líderes y a la hora de ver la obra de Cristo en nuestros corazones. La mejor evidencia de la obra de Cristo no son los frutos externos, sino los frutos internos, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con el arrepentimiento genuino y con toda la convicción profunda del corazón respecto a las verdades del Evangelio. Si el Evangelio no está arraigado y sembrado profundamente en la conciencia, pues no hay Evangelio, hay simplemente una retórica o hay simplemente unos conceptos que aprendemos y que recitamos y que posiblemente son valiosos, pero que no han llegado al fondo del corazón y que no han echado raíz. Jesús en su proceso con los discípulos les enseñó la importancia de la contrición, de la confesión y de la restitución. Y amados hermanos, a decir verdades, estos conceptos y estos procesos poco se trabajan en la vida de la iglesia. Son de los conceptos olvidados y de las tareas poco tenidas en cuenta, porque nosotros nos concentramos en acciones visibles, nos concentramos en la conducta, nos concentramos en el fruto, nos concentramos en la vida pública, pero poco hacemos énfasis en la importancia de un evangelio arraigado y que dé fruto en la conciencia del hombre y de un evangelio muy bien comprometido y sembrado en lo profundo del corazón. Nos conformamos con que la persona recite algunas cosas, con que realice algunas actividades y ya damos por hecho que es un cristiano genuino y que está firme en la fe. Pero generalmente nos damos cuenta que mucha de esa cristiandad es superficial, incluso muchos de esos que se congregan ni siquiera han nacido de nuevo. Jesús se ocupó de darse cuenta y de verificar con evidencia que ellos hubieran nacido de nuevo y que estuvieran totalmente comprometidos con la fe y que la fe la estuvieran viviendo, encarnando y haciendo pública mediante acciones muy profundas y mediante realidades muy contundentes de la obra de Cristo. Esto es importante, amados hermanos, especialmente en la formación de líderes, porque normalmente nosotros pensamos que el líder es el que aprende algunas cosas, el que cumple algunas tareas y el que presenta algún fruto y que ya está listo para realizar la misión. Y hemos visto que no es así, especialmente cuando vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Es muy importante para Jesús y para nosotros también como seguidores que podamos poner en evidencia las faltas humanas, que podamos dar evidencia de que somos pecadores y que la conciencia de la pecaminosidad no sea simplemente una conciencia retórica, ¿sí? Como somos malos, somos débiles, somos frágiles, pero que no podamos en realidad conocer, ser conscientes de nuestros pecados y comprometernos en la confesión y en el arrepentimiento y en la mortificación del pecado. La única forma como podemos engrandecer la obra de Cristo y como podemos realmente tener victoria sobre el pecado es asumiendo una responsabilidad consciente sobre ellos y asumiendo una lucha decidida para no pecar y para pedir al Señor gracia y misericordia. Pero en muchos contextos nosotros simplemente trabajamos una retórica del pecado, pero no una conciencia genuina sobre la pecaminosidad, sobre la ofensa de nuestros pecados a Dios, sobre la imposibilidad de servir a Dios si estamos en esa condición esclava y sobre la necesidad imperante de pedir ayuda urgente para vencer y enfrentar la lucha con el pecado. Jesús nos enseña la importancia de la santidad y el proceso de la santificación, primero mostrando las faltas, poniendo en evidencia que los discípulos eran pecadores, que eran frágiles, que se equivocaban, que tenían realidades de lucha constante y que debían conocerlas y concientizarlas y debían pedir ayuda. ¿Cómo podemos engrandecer la obra de Cristo si la condición de la pecaminosidad no es profunda y no nos atañe para tomar acción en pro de mejorar? Jesús nos enseña que solamente cuando somos conscientes del pecado, cuando nos comprometemos a confesarlo y nos comprometemos a luchar contra él, vamos no solamente a tener victoria, sino también a poder honrar adecuadamente el nombre de Cristo, porque en medio de la pecaminosidad nuestra, el único que puede vencer y el único que nos puede dar esperanza es Jesucristo. Jesús se encargó de mostrar a sus seguidores que ellos fueron llamados
no a causa de sus virtudes o méritos, sino para mostrar su gracia y para mostrar su gloria en su medio de sus vidas. Jesús les enseñó a los discípulos que no los eligió porque fueran más importantes, porque tuvieran más capacidades, porque estuvieran mejor entrenados o porque representaban alguna garantía para Jesús, sino que los eligió porque eran viles, porque eran menospreciados, porque eran totalmente incapaces y porque Jesús quería hacer de ellos unos discípulos virtuosos y capaces a través del Evangelio. Jesús nos enseña de la misma forma que nosotros no somos llamados porque le representemos un valor o un aporte a Él, porque seamos indispensables en su causa o porque tengamos mucho que aportar, que fuimos llamados simplemente para que su gracia y su gloria brille y para que nosotros podamos comprender que no tenemos ninguna virtud ni ninguna capacidad propia innata con la cual podamos aportar al Evangelio, sino que simplemente fuimos llamados para mostrar la gracia de Cristo y para que Él derrame su misericordia y nos capacite y que con esas virtudes que Él forja en nosotros podamos ser útiles en la extensión del reino. A los discípulos les costó muchísimo entender que eran pecadores y que su encargo no era para mostrarse, sino para mostrar a Cristo en ellos. Recuerden que Pedro fue uno de los que rehusó comprender que necesitaba que Jesús lo lavara, lo limpiara. Pedro fue uno de los que sacó pecho mostrando como que tenía grandes capacidades y que él era muy valioso. Incluso en varias oportunidades Jesús los encontró discutiendo cuál de ellos era el mayor y cuál de ellos sería como el que representaba a los 12 porque tenía mayor capacidad o mayor solvencia de grupo. Y Jesús les enseñó que no era así a través de esos métodos y que ellos realmente eran pecadores y que si Él no los lavaba y no los limpiaba y ellos no confiaban en Él, no podían tener parte con Jesucristo. Todo eso hace parte del proceso que Jesús desarrolló a favor de sus discípulos. Jesús les enseñó que lo único que ellos podían mostrar ante Jesús eran sus faltas, que eran notorias, que eran visibles y que eran conscientes y de las cuales ellos tenían que responsabilizarse. Jesús les enseñó que lo único que podía mostrarles a ellos era su gracia y que era la gracia lo único que podía hacer la diferencia en sus vidas y que les podía cualificar para ese encargo. Y Jesús les enseñó que no los había llamado para mostrarse a ellos, sino para mostrar a Cristo a través de sus obras y a través del mensaje. Que ellos no tenían nada que mostrar y que ellos no estaban llamados para predicarse a sí mismos, sino para predicar a Jesucristo. Es decir, debían morir total y plenamente a toda su forma de vida, a sus estilos, a sus maneras, a sus formas, a sus estrategias, a sus métodos para aprender de Cristo el método nuevo y el resultado y camino nuevo, que es el camino de la sabiduría, de la santidad, de la compasión y de la gloria que nos lleva al cielo. Todo eso lo logró Jesús en 3 años con un trabajo muy decidido, llegando a la conciencia y transformando los corazones de sus discípulos. Fue un trabajo difícil, dispendioso, porque los discípulos eran pecadores, eran hábiles pecadores, estaban acostumbrados al método de los negocios y de las reacciones comunes de la sociedad palestinense. Estaban acostumbrados a actuar de manera común como actuamos nosotros, pero Jesús les enseñó que era mediante otras formas, mediante otros propósitos y mediante otras acciones y dependiendo totalmente del Señor. Jesús les enseñó a los discípulos a enfrentar sus faltas pidiendo perdón, confesando sus pecados y no solamente reconociendo y aceptando con disimulo. Cuando hablamos del reconocimiento y la confesión de los pecados, es muy factible que nosotros nos quedemos simplemente en un reconocimiento simple o simulado, como diciendo yo soy pecador, yo soy malo, que el Señor me ayude. Ese reconocimiento o esa confesión somera no llega al límite o al profundo propósito donde Jesús quiere que llegue el proceso de confesión. Jesús quiere que nos hagamos totalmente conscientes de nuestras faltas, que nos duela ofender al Señor, que tengamos una profunda convicción de la afectación de los pecados que nos producen frente a la relación con Dios y que nos comprometamos consciente y decididamente en la lucha contra el pecado. Jesús nos enseñó que no es simplemente un reconocimiento vacío o tácito,
sino que se requiere una convicción profunda de que nuestros pecados ofenden a Dios y que hay consecuencias severas e inaplazables por la realización o práctica de los mismos. Eso lo enseñó Jesús en varios momentos, especialmente cuando trató a los pecadores y cuando les dijo, vete y no peques más, o cuando expresó que las acciones de ellos eran de fe genuina o de conciencia genuina de sus faltas. Cuando Jesús les dijo, esa fe que ustedes tienen, esas acciones son incomparablemente aceptables, y ni siquiera en Israel había visto tanta fe o tantas acciones de compromiso y de arrepentimiento. Jesús les dio ejemplo en vida y mediante sus enseñanzas que es indispensable pedir perdón para poder disfrutar de la misericordia inmerecida. Jesús les enseñó a sus discípulos que si no hay perdón y si no hay confesión y si no hay convicción de las faltas y convicción de la necesidad de Cristo, no hay santidad, y al no haber santidad no hay fruto, y por lo tanto no estamos aptos para ser servidores en la causa del Señor. Este tema del perdón y la confesión es un tema bastante escaso en las iglesias, y cuando lo tratamos someramente. Cuando hablamos del pecado nuestro, de las afectaciones y las consecuencias, hablamos de manera muy somera, muy folclórica, muy romántica, como si fueran pequeñas cositas que causan algún leve daño, pero no que es una condición malvada la que nosotros tenemos, depravada, y que esa condición nos hace ajenos a la voluntad de Dios, al menos que la gracia del Señor opere, pero que esa gracia opera también cuando hay conciencia, hay convicción y hay responsabilidad frente a nuestra lucha con el pecado. La confesión y perdón es fundamento de la evidencia de la conversión y es la piedra angular de una vida comprometida al servicio del Señor. Jesús nos enseña con el ejemplo de sus discípulos que la confesión y el perdón no es un accesorio, que la confesión y el perdón es una evidencia contundente de la regeneración, y que si no hay esa evidencia y esa evidencia no es constante, no es profunda, no es esencial, no es transformadora, pues se pone en duda la regeneración. Que si no hay una conciencia y un trabajo decidido contra el pecado, la regeneración debiera ponerse en duda, porque no hay regeneración sin santificación. Jesús nos enseña la importancia de todos estos procesos y la lucha comprometida que el creyente y la iglesia debe tener constantemente en pro de la santificación y de la limpieza. Tanto así que Jesús, en el modelo de la oración que enseñó a sus discípulos, enseñó e incluyó en esa oración el tema y la acción y el compromiso y el estilo de vida del perdón. Padre nuestro, perdónanos nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que nos deben, o a nuestros deudores, o a nuestros ofensores. Jesús nos enseñó que así como necesitamos el pan de cada día, necesitamos también la confesión y la certeza del perdón cada día, y que a diario debemos trabajar comprometidamente por la confesión, la conversión y la santificación. Ese trabajo que debemos hacer a diario según el modelo de oración que Jesús nos enseñó, es un trabajo que a veces lo dejamos abandonado y lo retomamos cada mes, o en el mejor de los casos cada semana. Pero Jesús nos enseñó que debemos velar por una vida santa y que esa es una tarea diaria, inaplazable e integral en la vida del cristiano. Así como trabajamos en la gratitud, trabajamos en la devoción, trabajamos en el servicio, trabajamos en la memorización, debemos trabajar decididamente en la confesión y en la restitución, porque son aspectos integrales de la fe y de la vida comprometida de un cristiano genuino. Perdón, el disfrute del perdón o de la santidad, y servicio que lo podemos hacer con mucha más autonomía y con mucha más solvencia una vez tenemos la bendición del perdón y la gratitud del gozo de la salvación. En cuanto a esto, Jesús nos enseñó también, amados hermanos, la importancia de la restitución, reparación o de resarcir los daños causados como resultado de las acciones pecaminosas. Jesús nos enseñó que no es suficiente tener un acto somero de contrición, sino que debemos dolernos totalmente por el pecado, que no es suficiente una confesión conceptual o simplemente mecánica,
sino que debe ser una confesión que nos lleve al arrepentimiento y a la decisión de no volver a hacerlo y a tomar acciones genuinas de confesión y de conversión, pero nos enseña también la importancia de la restitución. La restitución es la olvidada en el proceso del perdón contemporáneo. Hoy en día a lo que más llegamos de manera incluso no tan profunda es la confesión, pero no hemos aprendido el arte de la restitución. Jesús les enseñó a sus discípulos que restituir, reparar y resarcir los daños es parte del proceso de la compasión y parte evidente del proceso de la confesión y el arrepentimiento. Que si no hay restitución, no hay conversión y confesión adecuada. Jesús dio ejemplo a sus discípulos de la mecánica de restituir o reparar los daños cuando sanó, regeneró, restituyó, restauró e incluyó a aquellos que él salvó mediante la gracia. Es importante ver que cada uno de los milagros que Jesús realizó, sanando leprosos, levantando paralíticos, sanando a los ciegos, dando el habla a los mudos y todos los demás milagros que realizó, estaban en el código de la restitución, es decir, era una forma de restaurar, de restituir, de retirar los efectos del pecado, de integrar, de acoger compasivamente. La compasión es central en la vida del creyente y en el proceso de la santificación. Y es un tema que poco hablamos hoy en día y que poco ejecutamos. Por ejemplo, nosotros cometemos una falta y lo máximo que decimos es perdóneme, pero no reparamos el daño. A nosotros nos prestan un dinero o nos prestan un libro, lo máximo que decimos es se me olvidó entregártelo, perdóneme, pero no lo devolvemos. Deshonramos el honor de alguien y lo máximo que decimos es discúlpeme, yo hablé mal de ti, pero no restituimos el honor o no reparamos el daño causado por esas calumnias o por esos comentarios o por esos juicios inapropiados. Eso es falta de convicción de la implicación en la confesión y es falta de entender que la restitución no es un valor agregado, sino que es parte integral. Es decir, si no reparamos, si no restituimos, no ha habido confesión genuina. Si no devolvemos, si no pagamos, si no asumimos el costo, si no pagamos el precio, no ha habido confesión genuina. Jesús nos enseñó que en cada uno de sus actos, Él reparó, Él vindicó, Él restituyó, Él libertó a las personas de forma genuina. Amados hermanos, todo esto tenemos que crecer porque es parte de nuestro testimonio y de nuestro compromiso de fe. Jesús nos da ejemplo de que la gracia no es simplemente un concepto, sino que la gracia se hace evidente con hechos reales, con compromisos reales, con acciones genuinas y con evidencias que son tangibles y que no son meramente conceptos o retórica. La restitución o reparación, que hace parte del proceso de confesión y conversión, es integral al Evangelio y es la función olvidada en la predicación hoy en día y debe ser retomada nuevamente con mayor compromiso y responsabilidad. Debemos hacer énfasis en los púlpitos y en nuestro trabajo de acompañamiento de la importancia y de la acción importante y decidida de la reparación. Si no reparamos, amados hermanos, como dice la Biblia, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará. Jesús nos perdona y repara o restaura. Nosotros a veces pedimos perdón, pero no reparamos o no restituimos. Yo tengo una dificultad con un hermano y simplemente le digo, hermano, perdóneme, pero tomo distancia. O perdóneme esta falta, pero no te vuelvo a hablar. O perdóneme, pero no vuelvo a confiar en ti. Es decir, no reparamos, no sanamos, no vindicamos, no restituimos. Y eso pues es una gran afectación a la tarea de la predicación y también muestra nuestra superficialidad y nuestra falta de comprensión y de conciencia clara y de trabajo responsable en estas áreas del proceso de santificación y de seguimiento. Entonces, como nos damos cuenta, es importante entender que todo este proceso está basado en la compasión, basado en la restitución o restauración, y que ese proceso nos puede llevar a una presentación del Evangelio con resultados y con poder. Cuando la Biblia dice que los discípulos predicaban con autoridad,
y que los observaban decían, ¿de dónde tienen esta autoridad? ¿Y de dónde tienen este denuedo? Pues el denuedo no era meramente elocuencia de conocimiento. La autoridad no era meramente que estaban convencidos de las razones del Evangelio, sino su autoridad y su denuedo y su fortaleza y valor radicaba en que ellos vivían el Evangelio. No solamente lo conocían y lo proclamaban, sino que lo vivían. Estaban conscientes de la importancia del Evangelio, pero del Evangelio aplicado, del Evangelio encarnado, del Evangelio hecho vida, hecho carne, hecho acción, del Evangelio que es el testimonio público que podemos dar. Nosotros generalmente nos hemos justificado en la pecaminosidad y nos escudamos diciendo, bueno, no me mire a mí, mire a Cristo. Pero Pablo nos dice, mírenme a mí y sigan a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nosotros no nos atrevemos a decir eso porque nuestras vidas distan mucho de una vida ejemplar y porque muchas de nuestras acciones son censurables y no pueden ser imitadas. Y esa excusa no es válida porque tenemos que comprometernos a ser imitadores de Cristo y de que otros nos puedan imitar porque somos fieles seguidores de Cristo, no solamente en el conocimiento y en la obediencia, sino en la forma de vida y en la constancia y conciencia de que debemos predicar con la vida y que el Evangelio debe ser encarnado en la vida y no solamente puesto en la mente o en la conciencia. Todo este proceso de santificación que Jesús desarrolló con sus discípulos fue exitoso porque Jesús se concentró en la conciencia y en el corazón como en el taller o en el lugar de trabajo donde opera el Evangelio. Si nosotros nos ocupáramos más de la conciencia y de la mente y del corazón como lugar de trabajo y lugar obligado donde fructifica el Evangelio, tuviéramos mejores resultados a nivel de firmeza y de arraigo en la fe, pero también de una vida muy santa y comprometida. Jesús les enseñó a sus discípulos la importancia de reparar y la importancia de vivir el Evangelio mediante la lucha contra el pecado y mediante el proceso de restituir para poder poner el Evangelio con evidencia y sembrarlo adecuadamente en las conciencias. Es importante todo esto, amados hermanos, porque nuestra tarea de evangelización y de discipulado es muy superficial. Nos conformamos con que la persona vaya a la iglesia el domingo, con que lleve la Biblia y con que sepa algunas verdades básicas, pero no nos enfocamos en una tarea concienzuda de afirmar el Evangelio en la conciencia, que esa es una tarea que hace el Espíritu Santo mediante la predicación. De hecho, nuestras predicaciones a veces son tan académicas y tan teóricas que no llegan sino simplemente al conocimiento. Cuando debiéramos apelar a la conciencia, rogar al Espíritu Santo que la palabra toque el corazón, que transforme las vidas y preocuparnos de que esa palabra bien expuesta pues dé fruto, pero un fruto que nace del corazón y un fruto que perdura. Entonces, ¿cómo fue el proceso de Jesús con sus discípulos? Fue un proceso muy específico donde todas las acciones y todas las tareas y todas las actividades estaban enfocadas en ese proceso, donde las actividades que Jesús realizó no fueron sueltas o al azar o casuales, sino que tenían que ver con enseñanzas, milagros, actividades, devociones enfocadas en lograr el propósito, que era el compromiso, la santidad, la devoción y el arrepentimiento genuino. Jesús se ocupó primero de persuadir a sus discípulos, persuadirlos con sus hechos y con su enseñanza, con su autoridad, con sus milagros. Los persuadió convincentemente, profundamente, para que ellos le siguieran y para que vieran en Jesús que sus enseñanzas eran prácticas, pero eran persuasivas, transformadoras, que eran enseñanzas que no solamente daban conocimiento superficial o común, sino que llegaban al corazón y tocaban y estremecían los cimientos del corazón, que sacudían lo más profundo del ser y que no dejaban igual, que las enseñanzas de Jesús no eran simplemente un conocimiento más o una doctrina más o una enseñanza adicional a las que ya existían, sino que la enseñanza de Jesús era única, autoritativa, poderosa y transformadora. Jesús dentro de su proceso también lo santificó,
Les mostró que debían apartarse del mundo, que debían dejar todo, que debían constituirse en seguidores totalmente de Jesucristo, dependientes únicamente de Él. Incluso en la tarea de la evangelización les dijo: cuando vayan no lleven nada, no se provean de nada, confíen en mí, dependan de mí, enseñándoles que en todo debemos depender del Señor y no de nuestras estrategias o recursos. En ese proceso de formación, Jesús también los capacitó y los formó profundamente. No solamente los adoctrinó como normalmente hacemos nosotros, sino que los instruyó, los discipuló con ejemplo y los afirmó. Es decir, se cercioró de que estuvieran firmes, estables, arraigados, se preocupó por la raíz de ellos, se preocupó por el fundamento, se preocupó porque echaran profundidad, tuvieran profundidad, y eso lo logró con sus enseñanzas y con todo el proceso que ejecutó con sus discípulos. Todo esto, amados hermanos, es importante porque muchas veces nuestros procesos de trabajo en la iglesia o de discipulado en el hogar son tan someros, tan superficiales, que lo único que queremos ver es que los chicos lean la Biblia y vayan el domingo y damos por hecho que son cristianos, o que los cristianos simplemente lean la Biblia y vayan a la iglesia y oren y damos por hecho que son discípulos genuinos, pero no están preparados para enfrentar una prueba, para enfrentar el desánimo, para enfrentar la contradicción, para enfrentar a los adversarios, y cualquier viento de doctrina los mueve. Cualquier soplo los tumba al piso porque no están persuadidos, no están comprometidos, no están formados y no están afirmados o arraigados o sobreedificados en la fe. Por eso la tarea, amados hermanos, del discipulado y de la formación de líderes es una tarea dispendiosa. Y es una tarea que no se hace de manera rápida o como se hacen hoy las cosas inmediatas, sino que es un trabajo concienzudo, que toma mucho tiempo, que se espera muchos aspectos y en el cual tenemos que dedicar mucho tiempo y concentrarnos. La iglesia hoy en día está mucho más ocupada de procesos visibles, como tener una sede bonita, como tener resultados numéricos, como tener un alcance visible en las redes, pero poco comprometida con la tarea profunda de formar y santificar a los creyentes y a la iglesia y de vivir el evangelio de forma genuina y profunda. El resultado que Jesús quiere lograr en ese proceso de santificación con sus discípulos fue formar a Cristo en ellos. Y es la tarea que tenemos hoy en día los cristianos, que Cristo sea formado en nosotros. Y no es formado mediante conceptos o mediante actividades, es formado mediante la gracia de Cristo con procesos largos y procesos sensatos que forjan a Cristo en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, en medio del día a día. Y cuando Cristo está formado en nosotros, somos discípulos totalmente valerosos para la predicación del Evangelio. Recordemos que durante los 3 años Jesús incluso retó a los discípulos si querían irse, si querían abandonar el camino o dejar el barco. Pero al final de esos 3 años los discípulos estaban tan valerosos, ese valor y ese compromiso se selló con la resurrección, y una vez vieron la resurrección y disfrutaron la llenura del Espíritu Santo, se comprometieron decidida y valerosamente a dar su vida por la causa. Recuerden que incluso les amenazaron, incluso les prohibieron predicar y ellos dijeron que era necesario obedecer, que estaban totalmente convencidos, totalmente comprometidos y totalmente conscientes del peso y del precio y del costo del discipulado y del costo de ser testigos por causa del Evangelio, que darían sus vidas por la causa, y así lo hicieron. Registra la historia que todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron como mártires, dando la vida por causa del Evangelio, con un gran denuedo, con un gran valor, con una gran fortaleza y virtudes de compromiso que Cristo forjó en ellos a través del discipulado y a través de la santificación. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros frente a eso? Porque normalmente nuestra firmeza la pone a prueba un comentario, nuestra firmeza y nuestra santidad la pone a prueba una falta de que alguien cometa contra nosotros, y nuestra firmeza la pone a prueba cualquier situación muy elemental, nos tumba al piso y nos desestabiliza porque no estamos realmente arraigados y firmes en la fe.
Para que ese proceso se dé adecuadamente, es necesario que el Espíritu Santo y el Evangelio operen en nosotros la muerte a nosotros mismos, el nacimiento a una nueva vida, una confianza genuina en la obra de Cristo y un servicio realmente convencido del poder del Evangelio y de la obra y del mérito que tiene Cristo en nuestras vidas. Si no morimos a nosotros mismos y no nacemos a una vida nueva, si no confiamos total y plenamente en Jesucristo y dependemos de Él, y si no le servimos con abnegación, no es posible que demos testimonio de Cristo y que seamos o nos proclamemos como seguidores y discípulos de Él con fidelidad. Es necesario que todos estos procesos se surtan y se surtan definitivamente, pero que los recordemos y los retomemos y los alimentemos cada día. Cada día debemos morir al pecado, morir a nosotros mismos, morir a nuestras aspiraciones, a nuestros recursos, a nuestros métodos, y cada día necesitamos retomar la senda del nuevo nacimiento y la senda de la confianza y del servicio. Todo esto debe darse constantemente, no son hechos que se retoman anualmente o muy ocasionalmente, sino que son deberes y obligaciones diarias. El creyente comprometido con el Evangelio a diario está luchando por morir a sí mismo, a diario está retomando los elementos completos del nuevo nacimiento, a diario está forjando confianza a través de su dependencia, de sus devociones, y a diario está comprometiéndose para servir al Señor. Son tareas que se tienen que retomar constantemente, que se tienen que ejecutar y retroalimentar a diario para que no mueran y para que podamos dar testimonio de que estamos en Cristo. Recordemos que la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es una oración que se debe hacer a diario y que así como buscamos el pan de cada día y nos esforzamos por conseguirlo y disfrutarlo, debemos también a diario alimentarnos, a diario confesar, a diario arrepentirnos, a diario retomar, porque ese proceso, si no lo retomamos a diario, fácilmente nos llenamos de maldad, nos llenamos del mundo y nos quedamos vacíos de Cristo. Amados hermanos, este proceso forja a Cristo en nuestras vidas. Pruebas, constancia, compromiso, instrucción, arrepentimiento, confesión, son las etapas o los componentes del proceso que nos llevan a un compromiso genuino y a dar la causa por el Evangelio. Muchos de los que cantan en la iglesia el domingo y de los que dicen que son seguidores de Cristo, apenas viene una pequeña prueba, salen corriendo. Apenas viene una pequeña adversidad, una pequeña confrontación o un desánimo, inmediatamente se destruyen, se caen, quedan totalmente desarticulados porque no tienen raíces o porque no tienen fundamento seguro. Jesús dijo que si no echamos raíces y no estamos arraigados en Él, no vamos a soportar el viento impetuoso de la prueba y las luchas de nuestro propio corazón. Por eso, amados hermanos, los procesos son geniales porque forjan y no solamente impactan emocionalmente, no solamente desafían con una actividad o con un hecho aislado, sino que impactan y transforman y forjan y hacen personas nuevas con carácter, con firmeza y con mucha profundidad. Necesitamos procesos constantes, procesos bíblicos, procesos con mucho contenido y que articulen todos los elementos para que podamos tener los resultados adecuados. Jesucristo nos enseñó con sus discípulos que sus procesos funcionan, que el proceso que Él desarrolló con sus discípulos, que no era un proceso común, que no era un proceso activista, que no era un proceso simplemente de use todos los recursos y mire a ver qué resulta, sino que era un proceso enfocado y determinado que tuvo buen resultado. La santificación es un proceso que opera Cristo por gracia en sus hijos para llevarlos a su gloria y es un proceso constante y permanente en la vida del creyente. El proceso del discipulado, del compromiso, de la conversión y la santificación son procesos, amados hermanos, que deben estar siempre en la vida nuestra, que no podemos subestimarlos y que son los procesos que nos permiten, a final de cuentas, tener carácter y tener compromiso. Los procesos muestran la integralidad de la fe y la suficiencia de las Escrituras
en el perfecto plan de Dios de redimir a su pueblo. Es a través de procesos que somos sostenidos y que somos forjados, es a través de procesos que somos concientizados y somos limpiados, y es a través de procesos que nosotros podemos permanecer en la fe. La iglesia hoy en día está llena de activismo, llena de pragmatismo y llena de muchas cosas, estrategias que funcionan, pero temporalmente, pero que no logran el propósito eficaz que logran los propósitos y, y no siguen el modelo de Jesucristo. Sin proceso no hay carácter, sin carácter no hay convicción, sin convicción no hay devoción, sin devoción no hay fruto y sin fruto no hay gloria. Entonces el proceso es fundamental en forjar, en entrenar y en desarrollar el ministerio que Dios nos ha encomendado. Debemos enfocarnos mucho más en procesos. Por supuesto, es más costoso, es más dispendioso. Le rehuimos a ellos, pero es a través de los procesos a largo plazo que nosotros logramos tener resultados y fruto perdurable. Sin ellos no hay fruto constante, no hay firmeza y lo más probable es que ni siquiera hay cristianismo o no hay fe. Así que, amados hermanos, esta lección es para hablar sobre la importancia de los procesos, la importancia de trabajar de fondo en aspectos olvidados y la importancia de articular todas las fuerzas y las energías en pro de una misión para que podamos tener resultados integrales y no meramente desarrollos engañosos o desarrollos incluso enfermizos, que se nos desarrolla una parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo, que nos crece un miembro, pero no todo nuestro cuerpo adecuada e integralmente. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar hasta por aquí para que podamos tener el tiempo de compartir, de reaccionar y de poder participar con nuestros aportes. Así que bienvenidos, pueden comenzar a participar, que todo esto nos retroalimenta de manera muy positiva y nos permite crecer todos y poder también enriquecer. Pastor José, tomas el primer tiempo para reaccionar al respecto. Mudo totalmente. La verdad, mi hermano, que es que la verdad es que prácticamente nuestras iglesias son más que todo activistas que llevar a cabo el propósito por el cual nos congregamos, ¿cierto? Efesios es muy claro cuando dice que Dios le dio regalos a la iglesia para que la iglesia sea capacitada y vaya a ser discípulo. Pero mira que la preocupación de la mayoría de nuestras iglesias es más que todo, vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer después del servicio? Vamos a reunirnos para esto, vamos a reunirnos para pura actividades, pero el compromiso de Cristo, ¿qué? Ahora, muchos estudiamos y muchos quieren estudiar y es muy buena la formación, pero ¿cuál es el propósito de la formación? ¿Por qué te quieres formar? Porque vemos que hoy día hay muchas personas que estudian que una licenciatura, que una maestría, que un doctorado y quieren llegar al podio, pero simplemente para mostrarse y debatir en redes sociales que ellos son los mejores o mostrar lo que no deben mostrar. Y esto de verdad nos baja, nos tumba del caballo y nos enseña a poner los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús fue muy claro en la formación de sus discípulos, no para ser visto, y ahí está el ejemplo de Pedro, y ahí está el ejemplo de los demás discípulos, buscaban ser quién era el primero cuando ese no es el propósito en el cristianismo. No es buscar quién es el primero, no es buscar quién es el más preeminente, quién es el más sabio, quién es el más... No, es llevar a cabo la obra del Evangelio de Cristo. Muy confrontador esto, muy bonito. Le damos la gloria al Señor que cada cosa que estemos aprendiendo la apliquemos a nuestra vida, pero también la apliquemos en nuestras iglesias. Pastor, muchas gracias. Normalmente nos hemos llenado de métodos, ¿no? 7 pasos para estos, 10 metas para esto, 10 actividades para lograr este resultado, pero no hemos trabajado en el real propósito y contenido
y centralidad de la fe, que es que Cristo se ha formado en nosotros. Que Cristo se ha formado y que tengamos un carácter adecuado mediante un compromiso genuino. Entonces, actividades no hacen la diferencia. Simplemente nos ocupan, nos entretienen, nos distraen y el objetivo central brilla por su ausencia. Y es tan triste ver todo esto que vemos que las iglesias, las personas van y como no ven actividades, no ven cosas, no, aquí no es. Aquí no es. Toca poner más actividades, pastor. Por eso nuestras iglesias son tan pequeñas y la gente va, pero no. ¿Pero por qué? Solamente va el que Cristo ha llevado para la centralidad del evangelio. El resto se van. ¿Por qué? Porque no hay actividades. No hay actividades de niños, no hay actividades de damas, no hay actividades de caballeros, no hay actividades de esto. Entonces, exactamente. Entonces, todo tiene que jugar en torno al propósito y comprometernos en la misión real de por qué somos discípulos de Cristo. Muy bien, amado pastor, muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar, participar? Bueno, todos tienen la obligación de participar. Pastor, sí, pues nunca habíamos visto así el asunto del, del servicio y pues eso le llama a uno la atención porque el Señor trabajaba en la persona, en el corazón, en la mente, en el material que él hizo, como siempre, es en el que él trabaja y a veces nosotros nos dedicamos es a otras cosas. Entonces, y sí, lo que nos enseñó de los procesos, solo el tiempo cuando uno voltea a mirar atrás, dice, ah, ya entendí por qué viví esto, pensé esto, y es el Señor formándolo a uno para Él. Básicamente es mi aporte. Exactamente. Normalmente, o es normal que nosotros tengamos mucha ansiedad por cosas, ¿no? Porque queremos cosas y resultados inmediatos. Entonces uno comienza un proyecto, uno pone un negocio, por ejemplo, y uno quiere que al mes de haber puesto un negocio del cual uno no sabía ni tenía experiencia, ya el negocio da resultado. Y si al mes no da resultado, uno dice, bueno, espero un segundo mes o si no, ya cierro este negocio, no funciona. Pero para que un negocio dé resultado debe pasar mucho tiempo para que sea un resultado durable en un negocio. Ahora mucho más en aspectos de la vida, para uno crecer en paciencia, en humildad, en sencillez, en honestidad, en fidelidad, pues no es un proceso express, no es un asunto mágico, sino que es un trabajo muy fuerte, muy profundo, muy decidido y con largo tiempo para poder ser evaluado si logró el resultado. Entonces, no tenemos esa paciencia porque es que si yo voy a esta iglesia y aquí me dicen que aquí el liderazgo toma 5 años, pues en la de la esquina me dicen que al mes ya yo soy líder Claro, sí, sí. y que ya me dan una investidura y tengo un resultado. Entonces, claro que prefiero irme a la del mes porque es muy rápido y yo ya tengo el título. Y porque estamos en pro más bien de títulos y de cosas nuestras y no de ver a Cristo forjado o formado en nosotros. Entonces es un llamado muy interesante a que tomemos conciencia que en últimas, ejercer o no actividades, tener o no títulos, tener o no frutos visibles, en realidad no es el interés. El interés es que confiemos, dependamos y creamos y vivamos simplemente para Cristo, aunque no nos hubiesen ni siquiera nombrado. Hay personas que dicen, pero es que ¿por qué no me tuvieron en cuenta? Y cuando una persona le dice a uno, no me tuvieron en cuenta, ya uno sabe qué es lo que domina su corazón. Porque es que ya Cristo nos tuvo en cuenta. Y si Cristo nos tuvo en cuenta es suficiente. Y lo otro lo podemos hacer porque tenemos el llamado y la capacidad dada por Dios. Y no necesitamos que nadie nos diga, por ejemplo, evangelice. O no necesitamos que nadie nos diga ora, o sirve, o ayuda. Porque esos son deseos que Dios produce. Pero a veces uno quiere que lo mencionen solamente porque su nombre, pues,
escuchar su nombre en boca de otro, como que es una melodía elocuente para su propio ego, pero el llamado de Dios es incluso que hagamos las cosas sin ser vistos. Es muy importante cuando la Biblia habla sobre la oración, porque la oración es uno de los aspectos que nosotros generalmente descuidamos y cuando los usamos, lo usamos mal, porque oramos para ser vistos. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, no, es que estaba en mi tiempo de oración. Cuando el Señor dice, cuando tú ores, ni siquiera tu mano, o cuando tú des, no, nadie lo sepa, y cuando ores, cierra tu puerta, que nadie sepa. Y no dice, pero es que la gracia de orar es que se den cuenta. ¿Sí? La gracia de orar es que sepan cuánto oro yo, cuánto tiempo, cuánta elegancia, cuánta elocuencia tengo en mi oración. Y a veces cuando uno le dicen dirija la oración, pues uno busca las mejores palabras, porque uno no quiere pasar por muy básico en la oración, cuando en realidad lo que Jesús quiere es nuestro corazón entregado a Él. Entonces, este tema de los procesos es muy importante porque en los procesos la mayoría de las personas se funden. Sí, El diácono Mario nos daba una lección hace unos días sobre la platería y el trabajo de las joyas y cómo se funden los metales. Y esos procesos de alta temperatura funden a la mayoría. O si no los funden, sacan lo más malo que hay porque sale toda la rabia, la frustración, la decepción, los reclamos, toda la molestia que uno puede tener, porque cuando todo marcha bien en la fiesta no sale la indiferencia, pero cuando la temperatura se sube y cuando se hace exigente el camino es cuando comienzan a salir todas las escorias que justo es necesario que salgan para mostrar lo que hay dentro y para que podamos trabajar sobre eso. Entonces, los procesos son supremamente indispensables para la formación del carácter. sí, señor. Gracias, pastor. ¿Por qué está tan de pocas palabras hoy? No, estaba pensando en los procesos que la gente hoy en día se quieren evitar, ¿no? En muchos aspectos. Y sin ellos, pues nunca va a haber el resultado esperado, porque eso es lo que lo forma a uno en lo que no se ve. En lo que no se ve. Imagínense, diácono, que hubo un experimento que hizo una universidad muy prestigiosa, que fue de crear ecosistemas artificiales y ver cómo funcionaban esos ecosistemas de todos los ¿cómo se llama? Los niveles térmicos, Ah, sí. Los pisos térmicos, sí. los pisos térmicos, y crearon unos ecosistemas geniales, maravillosos y muy llamativos. Entonces, dentro de ellos, crearon unos ecosistemas donde nacieron y crecieron unos cipreses en forma natural, pero con el ecosistema que ellos habían creado. Y esos cipreses fueron grandes, frondosos, vistosos, iguales a los que están afuera, pero una vez hicieron el experimento y se logró, quitaron la protección de la cubierta y expusieron el ciprés, que era muy grande y robusto, al ambiente natural. Y apenas soplaron los primeros vientos, ¿qué sucedió? Se cayó. Se quebraron las ramas del ciprés y para sorpresa de los investigadores, pues el resultado no fue exitoso, porque el ciprés, para que creciera bien y pudiera permanecer, tenía que estar expuesto a fuertes vientos y a grandes tempestades. Eso era lo que forjaba el ciprés. El ciprés no era importante que creciera y tuviera ramas vistosas. Lo importante era que pudiera resistir los vientos, las tempestades y los huracanes. Y así sucede muchas veces con nosotros. Nos ven vistosos, nos ven fuertes, nos ven robustos, pero apenas alguien no nos saluda, nos quebramos. Apenas alguien nos hace un comentario, nos desparramamos y nos acabamos porque no estamos preparados para los grandes huracanes y los grandes desafíos de la vida. Sucede mucho con la juventud hoy en día y con el liderazgo. No está preparado para la oposición o para la controversia o para la adversidad, porque no estamos realmente entrenados, simplemente nos entrenaron someramente. Y ese ejemplo nos sirve también para aplicarlo a lo que estamos hablando. Si no se pasa un proceso donde hay pruebas,
donde hay soplo, donde hay viento, donde se mide la resistencia, pues apenas nos toque eso, inmediatamente vamos a quedar por el piso. Así es, pastor. ¿Tú vas a decir? No, Andreita está callada. Andreita, necesitamos su intervención. Bienvenida. Es útil, es valiosa, es bienvenida. Pues lo que pasa es que estas últimas clases que he tenido contigo me confrontan demasiado y entonces me hace pensar en todos los fracasos y los errores que he tenido durante todas estas pruebas tan difíciles que he tenido con mis hermanos, con mis hijos, con mi iglesia, con todo el mundo. Entonces yo me pongo a pensar y a veces me da ganas hasta de ponerme a llorar. Entonces por eso mejor ni hablo, porque para hacerlos llorar, no sé, mejor que tiempo es lo que queda. Pero pues sí, le agradezco pasar por la clase porque definitivamente son cosas que el Señor utiliza para que uno se dé cuenta de los errores en que está cayendo. Uno cree que pidiendo perdón ya es suficiente, porque uno tiene eso de decir, te perdono, pero pongo siempre distancia, pongo una barrera, no confío en esa persona más. Me pasa, personalmente me pasa. Yo soy una persona que sí, puede que yo de pronto, sí voy, me acerco, me arrepiento, pido perdón, pero también pongo una distancia, que no quisiera que esa persona vuelva a acercárseme, ya no confío más en ella. Y aunque yo diga que uno perdona y olvida, es mentira, uno nunca olvida lo que pasó. Entonces es difícil este proceso de santificación, que gracias al Señor es el que está siempre actuando en nosotros, porque si no, entonces uno se la pasaría hipócritamente en todo momento diciendo sí, pero no. Y como el Señor conoce nuestro corazón, sabe de qué estamos hechos, nos está sacando eso de por dentro, eso que tú dices que mi esposito también dice que es sacar toda esa suciedad, todo eso que nosotros tenemos y que nos confronta. Entonces ya queda uno como, ¿qué estoy haciendo? No, no sabe uno si ir a pedir perdón o no pedirlo, porque pues uno a veces piensa que la gente se va a aprovechar de su vulnerabilidad, de pronto es desarmarse y pedir perdón y querer hacer algo. Por ejemplo, esto de resarcir. eh, entonces yo a veces me pregunto, ¿y cómo yo hago esa resarción? ¿Qué debo hacer para eso? O sea, ¿qué hago? O sea, aparte de pedir perdón, ¿qué más tengo que hacer? Entonces, ahí es donde yo quedo como en el conflicto y en la duda de qué voy a hacer, de qué va a hacer, de que si yo soy seguidora del Señor, de que si yo lo amo como debo amarlo y que me debo despojar de todo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, finalmente mi respuesta solo se llama Jesucristo, mirar esa cruz, mi, mi meta es Él, aunque a veces bajo las manos, no sirvo, no lo hago. Entonces, bueno, en fin, no sé si seré la única, pero son cosas que me pasan. Eres la única aquí, los demás somos igual. Oiga, Andreita no quería hablar, pero cuando habla, habla de lo profundo de su corazón, Andreita. Sí, es importante, todo esto que estamos diciendo es importante para que comprendamos que todas las acciones, tanto de conciencia como de devoción, deben surgir del corazón. No deben ser simplemente actividades someras, porque a veces nos acostumbramos a tener un formalismo y la fe se nos vuelve mecánica, ¿no? Entonces como que leemos la Biblia mecánicamente, oramos mecánicamente, cumplimos algunos deberes mecánicos, nos acostumbramos, ya lo sabemos hacer, nos es fácil hacerlo. O sea, no nos cuesta, incluso el perdón, bueno, ay, disculpe, si te ofendí, disculpen. Bueno, entonces perdóneme, yo soy consciente que te ofendí, pero ahí no hay profundidad, ahí no hay realmente ni contrición, ni confesión, ni restitución, ahí simplemente es un formalismo. Es como no me molestes más, saldamos la cuenta. Pero en realidad el arrepentimiento es un acto profundo que tiene que nacer del corazón y de un corazón que comprende la ofensa, pero la gravedad de la ofensa frente a Dios.
y pues necesitamos que el Señor nos ayude a profundizar porque siempre nadamos en aguas muy ligeras y no profundizamos en toda la gravedad, ni la grandeza de la gracia, ni en la gravedad de nuestros pecados. Cierto. Muy bien, amados hermanos. ¿Quién más quiere opinar? Pastor Rico, los niños, jovencitos Rico. Queremos sus opiniones si están por ahí. Démosle paso a los jovencitos. Estás muteado. Eh, Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Entonces, pues, lo que entendí es que el proceso de la santificación es muy importante. Que debemos, que bueno, pues como discípulos tenemos que aprender a confesar nuestros pecados, sea con un sincero arrepentimiento, que también debe haber una restitución y reparación de los daños que causamos con nuestros pecados. Y que al tener todo este proceso también entendemos que dependemos totalmente de Cristo y que realmente necesitamos su gracia inmerecida. Más o menos ese sería como un resumen de lo que entendí, de lo que aprendí. Sí, Miguelito. Hablamos de la importancia de todo lo que Dios opera o permite en nuestra vida, que todo juega hacia el mismo propósito que es formar a Cristo y desvestirnos del mundo, del viejo hombre, para que Cristo sea formado en nosotros. Que no debemos subestimar ningún elemento, ningún componente del proceso, porque todos son importantes. El tiempo, las pruebas, las circunstancias, las personas, los momentos, las experiencias, incluso los fracasos, incluso los retrocesos, porque todos ellos hacen parte integral de un propósito que es formar a Cristo, enseñarnos a depender y formar compromiso y carácter en nosotros. Básicamente eso era lo que estábamos diciendo, Miguelito, que tú lo comprendiste muy bien. Gracias, pastor. ¿Alguna pregunta, algún aporte, Jonathan? Lito. Pues que la verdad no sé qué decir. Pues yo pensaba pues en los discípulos que debía ser muy difícil, porque, o sea, pues, eh, porque es como difícil el camino que sí hay, ¿no? Las exigencias que pide hay el Señor Jesucristo, que nos arrepintamos, que moramos a nosotros mismos. Y pues uno al ver cómo se comportaban los discípulos al principio, o sea, uno les debió haber dado muy duro. Y también uno mismo cuando se va a revisar, uno a veces piensa que los objetivos son diferentes, que las exigencias son otras. Y tal vez uno dice como, uff, ¿por qué es que exigen esto? Yo pensaba que era más fácil. O porque uno tiene que demostrar a Cristo y porque yo no puedo mostrar esta cosa que yo soy bueno o porque no puedo exaltarme. Y pues me imagino que de alguna manera para los discípulos debió haber sido muy difícil porque pues es exigente todo esto. Y, y ya, y pues pues con respecto a lo que vemos después en lo que escriben los apóstoles y todo, pues uno ve el cambio rotundo que tuvieron y pues toda la sabiduría que pudieron adquirir. Muy importante, Jonathan, importante eso porque ese grado de dificultad, pues es el grado de exigencia y muestra también la resistencia o fragilidad. Recuerden que hay un altísimo grado de deserción en todo tipo de actividad, en todo tipo de trabajo o empresa.
mucha gente deserta, muchos se matriculan a estudiar y se desertan, muchos se matriculan a una empresa, a un trabajo, a un propósito, a un objetivo y desertan. Y en la iglesia hay un altísimo grado de deserción que se llama población flotante, que van de un lado para otro, que no se acomodan, que no echan raíces y todo ese grado, ese porcentaje altísimo de deserción, pues son personas que apenas comienzan a ver el proceso que se vuelve un poquito exigente, que sube un poquito un grado de temperatura, inmediatamente dicen, esto no es lo mío, yo prefiero algo más suave, más rápido, más genial, donde yo esté más divertido o donde yo pase mejor, pero no soporto esta exigencia porque la vemos como negativa. Pero la exigencia hace parte integral de un proceso de formación y es supremamente útil. Entre más se nos exijan, más fuertes, más resistentes y más fruto podemos dar. Entonces sí fue duro, claro, como lo es para nosotros, pues tan difícil como que tengamos que depender del Señor y no de nosotros, que tengamos que despreciar nuestros recursos y estrategias y confiar en las de Cristo, que no podemos hacer nuestra voluntad sino la del Señor. O sea, eso es durísimo, pero es lo que vale la pena y es a lo que nos ha llamado el Señor y quien no persevere hasta el fin, pues no es salvo. Ahí está la sentencia. Entonces, sí, es duro para ustedes que están comenzando y es duro para los que estamos terminando. En cualquier etapa del camino, la exigencia de Dios es muy fuerte, pero la gracia de Él y su apoyo y su respaldo y su compasión se hacen cada vez más admirables en la medida en que reconocemos y pedimos ayuda. Pastor Edwin, usted que está joven todavía. Gracias, mi querido pastor. Pues no hay tanto que decir porque, aunque es bastante clarificante el tema, pues es un tema muy de muchos principios. Entonces, cuando hablamos de principios, pues a veces con una sola buena exposición, pues como que queda todo muy claro. Pero yo creo que esto básicamente termina apuntando hacia la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes, como discípulos del Señor, de responder frente a Él y frente a la obra que Él hace en nosotros, en nuestro corazón. Digamos que el Señor siempre, aunque obró en la vida de las personas y obra en los corazones nuestros, siempre debe haber en el plan perfecto de Él una respuesta nuestra, que pues involucra toda nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras acciones, nuestras intenciones. Y pues eso es hermoso, porque pues, realmente la santificación es de Dios, pero es producida dentro de nosotros. Y nosotros podemos responder a ese proceso que Dios hace en nuestras vidas. Entonces eso me gusta mucho porque es muy profundo el trabajo que el Señor hace en, en el corazón nuestro. Y pues cuando uno analiza esos modelos que el Señor entrega, pues uno se da cuenta que muchas veces nosotros quisiéramos implementar cosas que no son eh, al modelo de Dios, o que nosotros quisiéramos que nosotros implementaran cuando somos discípulos, modelos que nosotros hemos visto que funcionan en otras esferas, pero que realmente todo lo que nosotros vemos de la obra del Señor pues es único. Es el trabajo que Él hace en nosotros es único y nosotros pues normalmente nos resistimos continuamente, permanentemente, porque pues de alguna manera me parece que es una confrontación donde nosotros no queremos responsabilizarnos porque nosotros queremos mantener una posición orgullosa, queremos mantener pues enterita pues todas nuestras banalidades y todas las fortalezas que nosotros levantamos para
para no enfrentar realmente las debilidades que nosotros tenemos. Y pues este proceso de transformación no puede llegar a buen término si nosotros no morimos, si nosotros no cedemos, si nosotros no renunciamos a todo lo que nosotros hemos ido formando como una escama en nuestra vida que impide que el Señor llegue al corazón. Entonces eso me llama mucho la atención, porque pues yo veo, o sea, aunque uno identifica modelos incorrectos que uno tiene o a los que uno ha sido expuesto, creo que a todos nos pasa, todos como universos diferentes, pues identificamos modelos distintos a los que hemos sido expuestos, pero pues es maravilloso poder confluir en un solo modelo que es el que realmente es el verdadero, que es el que Cristo hace, y pues que el Señor nos ayude para que nosotros podamos también implementarlo con las personas que tenemos a nuestro alrededor. No es fácil porque los resultados se ven a veces muy lentos. Si hay algo que, digamos, sea muy evidente en los procesos que hizo el Señor, es que la gente respondía de una y la gente respondía, pues respondió muy rápidamente, pues vieron que en 3 años habían hombres pues dispuestos a entregar su vida por el Señor, pues eso fue una cosa fantástica. Y pues nosotros a veces tardamos muchos años y no contamos con 12 discípulos, sino con más de 15 desertores. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? Pero pues es maravilloso saber que pues, también los procesos y los resultados, tanto el proceso como el resultado, dependen del Señor. Pero nosotros no estamos acá para buscar ni para medirnos, es Dios el que vela por su iglesia y vela pues, por todas las temáticas que se desarrollan en medio de ella. Gracias, pastor, por su aporte. Y es importante que en este tema podamos comprender que el proceso Dios lo está ejecutando y todos los medios para el proceso, todas las instancias del proceso también son provistas por Dios y que no debemos evadir el proceso, no debemos ayudar en el proceso, porque a veces nosotros nos creemos tan geniales que queremos ayudar en el proceso, ¿cierto? Como no, yo te lo hago más fácil. Y cuando pretendemos hacerle más fácil a un discípulo el proceso, realmente lo que hacemos es interferir. Recuerdo, hay una historia de una mariposita que estaba en su proceso de transformación, estaba en su capullo, saliendo del capullo, y un jovencito la vio que estaba bregando mucho, entonces le abrió con una tijera el capullo para que saliera rápido, y ella salió una hermosa mariposa con unas alas muy vistosas, solo con un pequeño problema que no podía volar, porque las alas se tenían que fortalecer en la salida, y como ella no, se le evitó ese proceso, se le evitó ese paso, ella no pudo volar, fue una hermosa mariposa que no voló, y ella estaba diseñada para volar. Entonces a veces nosotros también como somos genios, queremos evitar los procesos a la gente. Mire, no sufra tanto, espere, yo lo hago por ti. Sí, esto es muy pesado para ti, déjeme, yo lo llevo. Esto te va a doler, entonces déjame, yo lo hago y tú espera y yo te cuento cómo nos va. Y eso pues es un fracaso rotundo tanto para quien se ayuda como quien ayuda, porque el trabajo nuestro no es ayudar a la gente a hacer las cosas que ellos deben hacer, sino mostrarles el camino, darles ejemplo y proveerles herramientas. Pero cada uno debe hacer su tarea. La Biblia dice, cada uno llevará su propia carga, cada uno es responsable delante de Dios. Pero cuando queremos ayudar o evitar o resumir o abreviar, siempre tenemos resultados funestos en el proceso y no tenemos resultados estables y sabios. Entonces, solo quería apuntar eso con el comentario que el pastor Edwin dio, porque a veces en la familia o en la iglesia queremos ser redentores de los demás y pues ahí lo que hacemos es abortar a veces un pequeño trabajo naciente. O quisiéramos que alguien nos diga, yo lo hago por ti, ¿no? O sea, nos encantaría que alguien dijera, esto tan difícil, yo lo hago por ti, pero si alguien lo hiciera por nosotros, pues perdemos el avance
y perdemos el resultado que Dios está forjando en esa prueba, o en ese hecho, o en ese acontecimiento, o en ese momento. Mejor dicho, Sí, mi somos querido expertos pastor. en escurrir el bulto. Es muy complicado porque hay muchos procesos de la vida, digamos que poner en práctica estos principios no es fácil, porque la gente no solamente se opone la persona que está siendo expuesta, sino mucha gente alrededor nuestra que colabora también se oponen. O sea, que cuando nosotros queremos hacerle un poquito la vida más difícil a las personas que están siendo discípulos nuestros, a veces la gente que nos apoya, la gente que está alrededor nuestro ayudándonos en ese trabajo, no comprende. Le parece que pues uno es tirano, que uno es malo, que uno está buscando las cosas por hacerle mal a la gente, cuando realmente es la vivencia, esos procesos los que le van a dar a la persona la fuerza necesaria para poder vivir. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una aversión a los procesos y a las exigencias, igual como la tenemos a la disciplina y a la rendición de cuentas. Y eso pues juega muy en contra porque queremos buenos resultados sin rendir cuentas, sin esforzarnos, sin pasar por un proceso, sin ser supervisados. Y pues es imposible, es imposible. Entonces, en la iglesia se tiene mucha aversión al compromiso, a rendir cuentas. Entonces la gente dice, yo sí voy, pero solo de vez en cuando, yo sí me comprometo, pero a mi manera, yo sí hago las cosas, pero déjeme a mi ritmo. Y todas esas cosas que parecen geniales, realmente juegan en contra siempre nuestra y de la iglesia, porque no logramos tener resultados como Jesús tuvo. Jesús concentró a sus discípulos y les sustentó durante 3 años para que ellos estuvieran exclusivamente con él. Él no les dijo, bueno, vengan acá de lunes a viernes y el fin de semana se van a pescar, o el fin de semana se van a cobrar impuestos, sino que tenían que estar totalmente y esa concentración es importante. Muy bien, amados hermanos, no sé si hay algo más, pastores, un aporte más, si no vamos cerrando. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle al pastor Edwin que nos despide en una oración, por favor. Señor maravilloso, glorioso, precioso, eterno, magnífico, bueno. Muchísimas gracias por este privilegio de podernos encontrar contigo a través de tu palabra, a través de el recuento de tus acciones, Señor Jesucristo, del aprendizaje que tú nos permites poder tener de acuerdo, Señor, al ejemplo que tú plasmaste a través de tu vida, que quisiste, Señor, mantener en las escrituras para que nosotros podamos ser expuestos a ellas y poderlo analizar. Te damos gracias, Señor, gracias por tan excelentísimo trabajo que tú hiciste y por los pequeños eh, esbozos que nosotros podemos retener y que podemos practicar, Señor, frente a esa perfección tan magnífica, tan gloriosa, tan maravillosa tuya, Señor. Gracias te damos, gracias porque si bien, Señor, somos muy débiles, somos incapaces, Señor, de hacer las cosas de la manera tan precisa, tan perfecta, que lo hizo el Dios hecho hombre. De alguna manera, Señor, tú nos permites poder identificar plenamente los procesos que sí son correctos, las formas que sí son adecuadas, Señor. Y eso aunado, Señor, con la práctica que tú nos permites tener, pues es una gran riqueza para nosotros, una gran riqueza para los equipos de los cuales nosotros hacemos parte, con los cuales nosotros trabajamos, de los cuales participamos, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer nuestro orgullo, que nos perdones, Señor, porque probablemente en muchos aspectos, en muchos casos de nuestra vida hemos sido eh, pues trastocados, hemos sido, Señor, influenciados por
modelos incorrectos. Hemos pensado que el ser orgulloso, el propender, Señor, los resultados a mi manera, el tratar de forzar resultados en las personas, siempre buscando el ser evidenciados como el modelo a seguir nosotros mismos, que es el modelo correcto y que es lo que nosotros debemos hacer. Y probablemente hemos querido poner en práctica esos modelos indebidos. Perdónanos, Señor maravilloso, te pedimos. Perdónanos, Señor, porque batallamos continuamente con nuestro orgullo, siempre queremos, Señor, nosotros quedar bien. Siempre nosotros, Señor, pretendemos mostrar lo mejor ante las personas e inclusive ante ti mismo, inclusive ante nosotros mismos, nos autojustificamos y nos engañamos a nosotros mismos. Señor maravilloso, cuando hoy nosotros podemos ver que el propósito tuyo no es que defendamos nuestro honor, que no es que nosotros, Señor, tengamos la imagen eh, que, que sea visible mejor, sino todo lo contrario. Nosotros siempre vamos a poder crecer a la medida que nosotros menguemos, a la medida que nosotros muramos, a la medida que nosotros reconozcamos que no tenemos el conocimiento, la práctica correcta, Señor, y que nosotros podamos mirarte a ti y ayudar a otros a dirigir la mirada a ti, Señor, que eres, Señor, el modelo perfecto, que tiene, Señor, los procesos perfectos, los métodos perfectos, los propósitos correctos, Señor, y que esa es la manera como nosotros somos llamados a vivir, a servirte, a caminar contigo, Señor, y a producir los frutos verdaderos del reino, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de nuestro pastor Ismael. Gracias por la salud que tú le das, por los medios, Señor, que tú provees para que todas las cosas que Él hace y las formas como Él sirve, Señor, a tu reino, Señor, lleguen a nosotros, Señor, y a muchos otros. Muchas gracias. Gracias por su familia, gracias por su iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor maravilloso, por cada una de las personas que podemos asistir, Señor, a estas reuniones, por todo lo que tú estás bendiciendo, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, a través de estos medios, Señor. Muchísimas gracias. Y gracias, Señor maravilloso, porque todo esto hace parte de la amalgama de favores, de beneficios que nosotros recibimos de ti, Señor. Pero sabemos que la gracia y el favor tuyo se manifiestan de una manera minúscula o de una manera extensiva a través de todos los beneficios temporales que tú nos das, incluso los eternos. Pero que esos beneficios, Señor, no son la gran bendición, no son la gran gracia, no son nuestro gran capital, que lo más importante para nosotros realmente eres tú. Tú, Señor, eres nuestro sumo bien, tú eres nuestra suma riqueza. Tú eres, Señor, lo más grande que nosotros tenemos y que podemos, Señor, atesorar. Y estamos agradecidos contigo por eso en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, gracias por su tiempo. Gracias por compartir la clase y que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao, pastores. Gracias, pastores. Bendiciones.